Paso ahora a tratar de poner un par de ejemplos que ya no son de forma sino de fondo. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Por eso sostenemos que no es viable en una democracia el que no exista un tribunal constitucional. Muchas gracias, presidente. Yo también empiezo por celebrar y reconocer que hayan dado marcha atrás a la reforma al artículo 1 constitucional. Es un paso en la dirección correcta. Ahora, si me lo permiten, de manera fraternal, dos reflexiones de contexto antes de entrar al grano. La primera, recordar lo que ojalá a estas alturas ya fuera obvio. Sí ganaron la elección, pero obtuvieron el 54% de los votos y el 46% de la gente no votó por ustedes. Entonces, francamente, es un exceso cuando ustedes dicen que el pueblo les dio un mandato. Pues, ¿cuál pueblo? Si el 46% que no votó por ustedes también es pueblo. Y segundo, este pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados. Porque se inventaron un remedio. De veras lo creo, y no estoy usando un adjetivo contra una persona en lo particular, me refiero al conflicto que traen contra el Poder Judicial, porque inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo. Y creo que no exagero y lo voy a tratar de explicar con claridad. Decía el senador Insunza ahora antes de iniciar la sesión, tengamos un debate constitucional. ¿De qué se trata esta reforma? La reforma se trata, para efectos prácticos, como ya lo dijo muy bien Gonzalo Yáñez, cuando se reforme la Constitución, será imposible impugnar la reforma. Es decir, no procede amparo, no procede acción de inconstitucionalidad, no procede controversia constitucional. Creo que en eso estamos de acuerdo. En eso consiste la reforma. Ahora, si bien la versión de ayer era, algunos pensamos, grotesca por explícita, la versión de hoy sigue siendo muy grave por los efectos prácticos. Porque miren, en abstracto no suena tan grave. Se reforma la Constitución, imposible impugnarla. Pero yo los invito a que hagamos la reflexión en concreto, observando ejemplos prácticos, tanto de forma como de fondo, para entender la magnitud de lo que esto puede implicar. Entonces, empiezo con la forma. Imagínense ustedes, y creo que lo que voy a plantear no está alejado de lo que podría ocurrir, que simple y sencillamente no se publica el dictamen a discutirse. Un dictamen de 300 páginas, se va a reformar la Constitución, no se publica. La oposición no tuvo ni siquiera oportunidad de leer lo que se iba a reformar. Por cierto, pasó algo muy parecido a lo que estoy diciendo cuando la reforma electoral, 5 minutos antes de votarlo, subieron 300 páginas a la Gaceta. La pregunta es, si obtiene las 2/3 partes en ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, aunque la oposición no haya podido leer el dictamen, ¿no va a haber recurso alguno? ¿No es impugnable la reforma constitucional? Con lo que ustedes están proponiendo, la respuesta es no. Segundo ejemplo de forma. No se alcanzan las 2/3 partes. Acuérdense que antes de que ustedes obtuvieran el voto 86, llegaron a declarar, hay versiones públicas de esto, de que 85 en una de esas hiciera mayoría calificada. ¿Qué hubiera pasado
si la presidencia de la Cámara hubiera cantado la mayoría calificada con 85 votos. Y otra vez, no estoy planteando aquí la magnificación apocalíptica, estoy poniendo un caso concreto. Una mesa directiva canta una mayoría calificada con 85 votos. O con 80 o con 79. Lo que ustedes están planteando es que no es impugnable, no existe vía. Ustedes están poniendo de manera expresa: no hay amparo, no hay controversia, no hay acción de inconstitucionalidad. Tercer y último ejemplo: se manda a las entidades federativas y uno de los estados la aprueba sin quórum. Hay video de la sesión, no hubo quórum. No va a ser impugnable, a pesar de que es evidente que no se cumplió con lo que establece el 135. Paso ahora a tratar de poner un par de ejemplos que ya no son de forma sino de fondo. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía: pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Por eso sostenemos que no es viable en una democracia el que no exista un tribunal constitucional. Si ustedes en esta reforma estuvieran creando un tribunal constitucional, bueno, por lo menos se estarían haciendo cargo de que alguien pueda revisar lo que acabo de exponer. Pero simplemente decir de un plumazo: nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo lo que acabo de exponer. Y miren, yo sé que muchas y muchos de ustedes van a decir: nosotros en Morena no vamos a cometer esos excesos, nosotros no vamos a cometer esas barbaridades. Yo nada más les recuerdo que no estamos discutiendo los estatutos de Morena, estamos discutiendo la Constitución mexicana, y esta Constitución va a aplicar con ustedes y con quien esté en el futuro. Y les recuerdo que en 2019… Senador Anaya, concluyo en un minuto. En 2019 fue electo Bolsonaro. 2 años antes era impensable que un perfil así llegara al gobierno de Brasil. Cuando en el 16 la primera vez se eligió a Trump, 2 años antes nadie le daba la más mínima posibilidad de ganar siquiera la primaria republicana. Cuando se eligió a Víctor Orbán en 2010, un par de años antes, nadie daba posibilidad a que un ultraderechista como él llegara al poder. No podemos legislar para la ocasión. Nos tenemos que hacer cargo de que esto va a quedar plasmado en la Constitución. Y por eso yo las invito y los invito a que en este lapso de tiempo que tenemos reflexionemos y hagamos una reforma que le sirva al país. Yo solamente diría 2 cosas. La primera, no se vale que un día descalifiquen a la Suprema Corte y la tilden de corrupta y que establezcan la urgencia de acabar con la Suprema Corte y elegir a nuevos ministros, y otro día utilicen las tesis recientes de esa misma Suprema Corte para alegar lo que en este caso en particular a su derecho conviene. Y segundo, vale la pena que se revisen las versiones estenográficas de aquellas sesiones históricas de los días 5 y 6 de septiembre de 2022, que sé que el senador conoce perfectamente bien, en donde la mayoría de los integrantes de la Corte, la mayoría, claramente se pronunciaron a favor de que sí fueran impugnables las reformas constitucionales. Y voy a citar textualmente una frase del ministro Saldívar con la que coincido plenamente. Dijo el ministro Saldívar: la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, omito la parte intermedia, y hizo una pregunta: ¿y este Tribunal Constitucional no podrá hacer absolutamente nada? Es que tiene toda la razón el ministro, que por cierto fue secundado por la mayoría de los ministros con intervenciones similares. Lo que nosotros estamos planteando es, para efectos prácticos y concretos,
es una irresponsabilidad monumental establecer de manera expresa en la Constitución que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar si la violación es de forma o de fondo, jamás será procedente recurso alguno, amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto ni las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales. Y como esta reforma que hoy ustedes están proponiendo no es más que una iniciativa, habrá que esperar a ver qué resuelve la Corte. Y lo que muchos hemos dicho es, ojalá la Corte resuelva bien y rápido. En ese orden, que resuelva bien y que resuelva pronto. Es cuanto.